ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. ¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles este domingo 24 de diciembre. Espero que estén pasando unos días maravillosos en compañía de la familia. La semana pasada repasábamos, como algunos de ustedes recordarán, que los cristianos no adoramos, ni veneramos, ni le damos ninguna atención especial al niño Jesús. No absolutamente al bebé, ni al adolescente, pero tampoco incluso al adulto. Recordarán que platicábamos de eso el domingo de la semana pasada, ¿no? La razón es porque la Escritura nos dice con toda claridad que el día de hoy el Señor Jesucristo ya no tiene el cuerpo que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, durante la estancia de Él aquí en la tierra. Incluso ni tampoco el que tuvo cuando resucitó de los muertos. Ustedes recordarán aquellos pasajes donde se nos dice, la Escritura nos muestra cómo el Señor Jesucristo tenía un cuerpo pues resucitado, en donde se veían las marcas de las heridas que tenía. En aquel momento que se enfrenta con Tomás, le dice, oye, pues mete tu mano aquí en mi costado y mírame, que soy yo. Sin embargo, como veíamos entonces, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en el verso 16, nos dice, el apóstol dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, si pudiéramos ver al Señor Jesucristo el día de hoy, veríamos algo como lo descrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Voy a tomarme el tiempo de leer este pasaje y quiero que veas la descripción que la Biblia nos da del Señor Jesucristo ya después de su ascensión, ya después que fue glorificado, que llegó a la presencia de Dios. Hay mucho que decir al respecto de aquel momento cuando el Señor Jesucristo llega al cielo, a la presencia de Dios. Pero vean esta revelación que tenemos de Él, esta descripción que tenemos del Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con la figura y con la imagen que tenemos y que de alguna manera también nos han vendido de Cristo, ¿no? De cómo a veces se cree que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Y cuando nos lo imaginamos, a veces no lo imaginamos como nos lo han pintado. Pero esta descripción que tenemos aquí es muy precisa y nos muestra algunas diferencias importantes, ¿no? Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, imagínate este momento, esta experiencia de Juan al oír esta voz potente que dice, que le dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Una voz como de trompeta, una voz potente, una voz estruendosa, llamémosle así, que le dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Y luego dice el versículo 12 que Juan se volvió porque eso fue detrás de él. Qué interesante que esta revelación es, digamos, a sus espaldas, y entonces él se vuelve para ver, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, o sea, pues quiero ver de dónde sale esa voz, ¿no? Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Imagínate la escena, ¿no? Lo primero que ves son 7 candeleros de oro
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Checa los detalles, son muy importantes, porque aquí no dice que vio al Hijo del Hombre, porque él esta imagen que tenía, yo estoy seguro que Juan pues, se acordaba del Señor, de cómo había sido, ¿no? Y dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. No idéntico, pero semejante, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Esta descripción que está haciendo Juan nos deja claro que el color de su cabello no es café, sino es blanco. Blanco como la lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, rojos, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, es decir, muy brillantes, ¿no? En un horno normalmente ¿qué hay? Hay carbón o hay madera que está al rojo vivo. Entonces esta imagen es la imagen de algo al rojo vivo, de algo muy intenso, de un color muy intenso. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Y todos hemos visto el sol al mediodía, cuando está exactamente al mediodía, ¿no? Cómo resplandece y cómo es muy, pues es difícil incluso verlo, ¿no? Por la intensidad de la luz. Entonces, esta es una descripción de Cristo ya glorificado, muy diferente a la que nos han vendido, ¿no? Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pero ve lo que sigue a continuación, cómo se identifica el Señor Jesucristo. Dice, y el que vivo y estuve muerto. No tenemos duda de que estamos hablando del Señor Jesucristo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, bueno, mucho que estudiar y mucho que revisar aquí, pero lo que quiero te quiero llamar la atención a esta nueva descripción que tenemos del Señor Jesucristo, de cómo es hoy, de cómo es ya glorificado. Incluso en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tenemos estos mensajes a las 7 iglesias, y en cada uno de ellos el mensaje empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de o en tal lugar, y luego se vuelve a identificar con algunas de estas características y con otras. Fíjate qué interesante. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y ya se arranca con el mensaje a la iglesia de Éfeso. En el 2.8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y viene entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y luego en el 2.12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y tú y yo sabemos por el estudio de las Escrituras que la espada aguda de 2 filos es su palabra, la palabra de Dios, ¿no? El que tiene las palabras de Dios. Apocalipsis 2.18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y claro que no está refiriéndose literalmente a que los ojos eran rojos, sino que está hablando así como la espada, que está hablando de la palabra de Dios, los ojos como llama de fuego habla de la forma en la que Jesucristo mira todas las cosas, ¿no? Y sus pies semejantes al bronce bruñido.
En el 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Y el último está en Apocalipsis 3:14, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, aquí tenemos mucho material de estudio, mucho material de análisis, de escrutinio, de contemplación, de meditación, material para profundizar muchísimo todo esto que se nos dice aquí, ¿no? Pero estoy tratando de transmitirte este principio, esta realidad. Jesucristo no es el que nos han vendido. Jesucristo hoy no tiene la imagen que creíamos que tiene. Tiene esta otra imagen que se nos está describiendo aquí. Pero más allá de la imagen que él pueda tener, del color de sus cabellos, de su mirada, de sus pies brillantes, etc., lo que sí podemos ver es que Jesucristo es el personaje central del libro de Apocalipsis. En este capítulo 5 que vamos a leer a continuación, vamos a ver cómo él recibe la adoración celestial. Y esto es un dato muy importante, muy, pero muy importante. En capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahí estamos los mexicanos, y ahí están los colombianos, y están los salvadoreños, y están los argentinos, y están los alemanes, y están los holandeses, y están de todo linaje, tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos todos. Nos has redimido con tu sangre. Con tu sangre. No tenemos duda de que estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, nuestro Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero ve estos 3 versículos siguientes. Pon mucha atención. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Wow. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que nos oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y aquí vemos entonces al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado, que vino para quitar el pecado del mundo, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos
la vida que tenemos, la vida eterna, el perdón. Aquí lo vemos. Recibiendo en el futuro, de eso trata el Apocalipsis, toda la adoración de toda la creación, de todos los ángeles, millones de millones, y todos los demás, todos los seres y todo lo creado, en este momento viene y se rinde ante Jesucristo y le reconoce y le adora y dice: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por la eternidad, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Espero que tú digas también un amén ahí en tu corazón. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí está Dios en su trono y el Cordero con él. Entonces, como dije, el Cordero es por mucho el personaje central del libro de Apocalipsis, pero también de todo el Nuevo Testamento, y del Antiguo, y de toda la Biblia, y de la historia de la humanidad. Jesucristo es el personaje central de la humanidad y de toda la historia, de toda la creación, completita. Más adelante lo vemos incluso en pasajes que voy a leerte de manera majestuosa. Fíjate cómo dice 17:14 de Apocalipsis. Dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y luego en el pasaje de Apocalipsis 19, volvemos a ver algunas de estas características que le vimos en el capítulo 1. Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y ya lo habíamos visto allá cuando se le reveló a Juan. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y esto nos remite a Juan capítulo 1, donde se nos dice que el Verbo de Dios, el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne, en el versículo 14 de Juan 1 dice. Es Jesucristo, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. En el capítulo 21 tenemos otra vez otra descripción muy impresionante. Dice, versículo 22, y no vi en ella templo, hablando de la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El Cordero es el templo de la ciudad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Aquí vemos a Jesucristo otra vez siendo el personaje central de aquel momento cuando vamos a estar en aquella ciudad impresionante que nos describe la Escritura. Y un último pasaje aquí en capítulo 22, versículo 1 al 5 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí dice claramente que los siervos de Dios, los que servimos a Dios, toda la iglesia, todos los cristianos, dice que vamos a estar ahí y vamos a ver su rostro, y que nuestro nombre va a estar en nuestras frentes. No habrá ahí más noche,
y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Este es Jesucristo. ¿Qué piensas tú cuando piensas en Jesucristo? ¿Qué imagen tienes de Él? Durante el año que sigue, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando algunos pasajes del libro de Hebreos para ver cuál es la función y la posición actual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate cómo cierra el Apocalipsis en el 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. El último versículo de la Escritura se refiere a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el último versículo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo alguien en su sano juicio se atreve a comparar a este Señor Jesucristo que nos describe el libro de Apocalipsis con tanta claridad con otro, con alguien más? ¿Cómo alguien en su sano juicio se atreve o pretende poner el enfoque en otra persona que no sea Jesucristo o en una manifestación que tenemos de Jesucristo, que puede ser el bebé, que puede ser el niño, que puede ser el adulto, distinta a esta? Tenemos que entenderlo, mis amados. Jesucristo, este es el Jesucristo de hoy. No aquel que nos han vendido y del que tenemos una idea, una imagen. Vamos a ver el año que entra cómo Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Vamos a aprender un poco más de esas cosas. Está sentado, por lo menos se nos repite 10 veces en el Nuevo Testamento que Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios, de la majestad en las alturas. Entonces la pregunta es, ¿quién más lo está? ¿Quién más puede estar sentado ahí a la diestra de Dios? ¿Quién más puede ostentar ese cargo? ¿Quién más puede ocupar esa función? Sentarse allí en la presencia de Dios, del lado derecho de Dios, a la diestra de Dios. ¿Quién más? ¿Qué otro líder espiritual o qué otro filósofo o quién tiene acceso ni siquiera a la presencia, al trono de Dios, y mucho menos estar sentado y compartir el gobierno de Dios y recibir todo lo que Jesucristo, el Cordero de Dios, recibe? Toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, las riquezas, la sabiduría, todo lo que se nos dice que son para Él. ¿Quién más? ¿Cómo alguien se puede imaginar que un ser humano puede llegar a Dios y a la presencia de Dios por medio de alguien más que no sea Jesucristo? ¿De dónde sacamos esas ideas aberrantes? Es ridículo pensarlo. 1 Timoteo nos dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio para rescatarnos, y Él es ahora el único, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro, ningún otro. No hay posibilidad de que absolutamente nadie más pudiera interceder y mediar delante de Dios, entre Dios y los hombres. No hay manera, no hay posibilidad. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable que no puede cambiar, no puede mutar. Es para siempre su sacerdocio. Pero el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios o nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. ¡Qué revelación! Este es Jesucristo. ¿Quién más puede ofrecernos algo ni parecido siquiera? ¿Si ves lo ridículo? ¿Si ves lo absurdo de que alguien piense que un ser humano puede alcanzar a Dios y la salvación por medio de otra fe, de poner fe en otra cosa, en otra persona, en otro ser, en otro Dios, en un ídolo? Por Dios, por Dios.
Nadie, absolutamente nadie tiene este acceso, tiene esta posición, tiene este lugar, tiene esta función espiritual allá en el reino de Dios. Entonces concluyo con esto. Para nosotros, para ti, para mí, la Navidad no es lo que para el mundo es. Si quisiéramos darle importancia a la Navidad, si quisiéramos darle importancia a estas fechas, hoy la cena, mañana la Navidad, etc., tendríamos que no perder de vista esta realidad. No es lo que el mundo celebra. Sí son días de disfrutar a la familia, por supuesto. Sí son días de disfrutar de la comida y de regalos y de momentos mágicos, maravillosos, preciosos, increíbles. Pero yo creo que debiéramos disfrutar más y celebrar más, por lo menos en nuestro corazón, que tenemos a este Cristo. Al Cristo grande, al Cristo perfecto, al Cordero de Dios, al único digno de desatar los sellos. Si tú lees al Apocalipsis, Él personalmente desata los 7 sellos. Él, el Cordero. Nadie más lo hace por Él, porque Él es el único digno de hacerlo. Nadie más. Y este es Cristo, el que nos ha limpiado nuestros pecados. Te repito, Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Este 24, meditemos, reflexionemos, nos concentremos en nuestro amado Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que le rindamos nuestro corazón, que le rindamos nuestra vida completamente. Que esta noche sea noche de celebrarlo a Él. Que sea noche de celebrar su amor y este lavamiento y este lavado que hizo de nuestros pecados con su sangre. Amén. Bueno, pues pásala bien, que el Señor te bendiga, disfruta mucho y no pierdas de vista estas cosas espirituales que tenemos que tener muy en cuenta en fechas como esta. Nos vemos pronto, la próxima semana por ahí, nos veremos de nuevo. Hasta entonces, un abrazo y mis mejores deseos para ustedes.